el lugar donde naciste, donde diste los primeros pasos y plantaste las primeras semillas. Un día tienes que huir de él por un conflicto armado o a consecuencia de la minería extractiva. ¿Qué hacer? ¿Dónde reclamar? ¿Quién puede ayudarte? A esas preguntas intentaremos darle respuesta hoy en este programa de La Voz de tus Derechos dedicado a acceso a la tierra, desplazamientos forzados. Para hablar de este tema tengo en el estudio una abogada colombiana, es miembro de la Corporación Jurídica Gira Castro, una organización que justamente acompaña y asesora a víctimas de desplazamientos forzados a través de acciones jurídicas y sobre todo de mucho apoyo. Se trata de Claudia Erazo y es un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias, Giovanni, por la invitación. Bueno, pues Claudia, hoy vamos a compartir este programa, como es tradición ya en La Voz de tus Derechos, con otra invitada que está al otro lado de la línea a través de videoconferencia. En este caso nos habla desde Perú, es coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la organización International Land Coalition. Se trata de Zulema Burneo de la Rocha y bienvenida al debate, Zulema. Hola, Giovanni, Claudia, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes desde acá. Bueno, pues vuelvo contigo, Claudia, porque traté cuando comencé el programa, en esa breve presentación, de transmitir algo del drama, de tener que dejar atrás todo tu mundo referencial, el lugar donde creciste, el lugar donde amaste, donde están tus raíces, y sobre todo hacerlo porque te obliga a la circunstancia de una guerra o te empujan afuera, pues, industrias extractivas de minería. Ahora, en el caso colombiano, me gustaría que me contaras qué exactamente quiere decir en la sociedad colombiana actual desplazamiento forzado. ¿Qué cantidad de personas han sido afectadas? Como desplazamiento forzado podemos entender esos dos procesos, ¿no? Tanto el generado por el conflicto armado, por la violencia sociopolítica en el país, como aquella más ligada a procesos extractivos que generan desplazamiento. Pero el registro de desplazamiento forzado en razón de la violencia es el que da cuenta de un número muy significativo de víctimas en Colombia. Más de 7,5 millones de colombianos y colombianas fueron forzadas en los últimos 25 años a abandonar su tierra por razón del conflicto armado. Es un volumen inmenso, Claudia. Es el 18% de la población colombiana. En razón a situaciones ligadas con minería, esa cifra no es una cifra que se registre, pero obviamente es un fenómeno que también afecta a muchas familias campesinas, pero ese no se encuentra registrado y no se reconoce como un desplazamiento forzado institucionalmente. Ya. Ese punto institucional, vamos a él porque sé que como abogada pues lo has trabajado mucho. Pero primero, Claudia, te recomiendo ir a conversar con Zulema para tener una mirada también más regional de América Latina, porque es su especialidad. Zulema, me gustaría que me comentaras también en este tema de los desplazamientos forzados, ¿cuánto incide en el caso de América Latina la concentración de la propiedad sobre la tierra y cómo se presenta actualmente esta situación? Bueno, el proceso de concentración de la tierra en América Latina ya tiene varios años, ¿no? Quizás empezó con fuerza hace ya alrededor de 20 años atrás, especialmente a partir de las facilidades que se dan desde los gobiernos, la liberalización de los mercados y las facilidades para las empresas extractivas para operar en los países, ¿no? En muchos casos, además, empresas extranjeras, ¿no? Entonces, ya sea por la minería, por los hidrocarburos, la agroindustria, empieza a cambiar un poco la dinámica en el sector rural, ¿no? Y este es un fenómeno que afecta ciertamente a toda la región. De lo que se habla constantemente es de un retorno a tiempos previos a las reformas agrarias que se dieron en América Latina, ¿no? En América Latina entre los años 60 y los años 70 hasta los 80 hubo intensos procesos de reforma agraria con distintos resultados. En algunos países democratizaron realmente el campo, ¿no? En otros, Claudia te podrá contar mejor, en Colombia fue más difícil, más limitada los impactos de la reforma agraria, pero hubo una redistribución de la tierra, ¿no? Ahora estamos volviendo a un proceso de concentración, de acaparamiento de las tierras, tanto por parte de gobiernos extranjeros como de empresas, como decía, tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Entonces, claro, bueno, ahora, esto está ese proceso, Zulema, de concentración y también lo que comentaba hace un rato con Claudia de los desplazamientos,
pues generan también protestas, manifestaciones, indignación ciudadana que se canaliza pues en organizaciones y también el trabajo protector de abogados y juristas, como es el caso de Claudia. Y quiero, antes de ir a la próxima pregunta, compartir un video que sensibilizará mucho sobre el trabajo de estos activistas, también de la gente que se atreve a plantar cara y denunciar lo que pasa. Vamos a verlo. Papi, mira lo que encontré. Patrón, con todo respeto, yo quiero saber qué hacemos con ese pendejo y sigue denunciando lo de las tierras. Pues callarlo, piraña. ¿A las buenas o a las malas? No voy a renunciar a esto. Nosotros nos cansamos de luchar, de exigir. Lo único que necesitamos son los subsidios. Ya dejé de joder, Ezequiel. ¿Cómo? Si es que esta es la tercera vez que nos amenazan. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Que nos maten a todos? Esperanza, yo sigo adelante por todos. Crece el número de defensores asesinados a pesar de las negociaciones de paz. La Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía se ponen a disposición de los líderes para hallar a los culpables. Esto entra en investigación inmediata. Se puede demorar, pero no se preocupe, Ezequiel. Eso sí, no vaya a ser bobito. Exija que le pongan unos escoltas. Proteger a esa gente puede ser un gran negocio. Por supuesto, un gran aporte a la nación. Para eso estamos, ¿no? Salud. Salud. ¡Esperanza! ¡No! ¡No, Ezequiel! Nada vale más que la vida de mi hijo, nada. ¿A costa de qué estamos liderando todo esto? ¿De nuestras propias vidas? Pero si vos te vas, el proceso se va a ir a pique. Y entonces, ¿de qué sirve esta paz? Quiero ese maldito líder muerto, ¿no entienden? ¡Lo quiero muerto ya! Ahora sí le llegó a su hora grande. Este material audiovisual, titulado El Cambio, está hecho por una ONG, Somos Defensores. Claudia, ¿quiénes son Somos Defensores? Y también quiero que me cuentes los riesgos que corren las personas que se atreven a denunciar o también a rechazar estos desplazamientos. Somos Defensores es, como dices, una ONG, ¿no? O sea, surge ya de hace muchos años, hace varias décadas, realmente al ver las organizaciones de derechos humanos en Colombia cómo persistían la falta de garantías, asesinatos, amenazas, muchas agresiones contra los líderes y defensores, y que era necesario primero tener medidas de autoprotección, tal vez coordinar acciones de incidencia y tener propuestas colectivas, propuestas conversadas entre las organizaciones de qué hacer y cómo demandar al gobierno para atención a los defensores de derechos humanos. Tanto los defensores vinculados a ONGs como mayoritariamente los líderes en las zonas más apartadas del país que cuentan pues como con muchas menos redes de apoyo y de solidaridad y los que más sufren la violencia. Entonces es un esfuerzo colectivo de hace muchos años. Es ya después de su trabajo, es una ONG a la que se le reconoce sus cifras como cifras reales, cifras realistas de agresiones contra defensores y publican semestralmente un informe de esta situación. Ahora, ¿de cuántas muertes estamos hablando? Si me puedes dar algún dato así de incidencia de esta criminalidad contra defensores. Colombia es uno de los países del mundo más peligrosos para defender los derechos humanos y donde más agresiones se presentan. Desgraciadamente tenemos un promedio de alrededor de 60 hasta 80 asesinatos de activistas al año en el país. Sí, muy alto. Y amenazas que superan las 500 amenazas al año. Y también, desafortunadamente, pese al proceso de paz que se adelanta en mi país en este momento, este año 2007 el incremento de agresiones contra defensores se ha disparado. Eso me interesa mucho, pero vamos a dejarlo para después que volvamos de Perú, porque
me interesa mucho ver cómo en todo este proceso de la paz también sigue ocurriendo la muerte, ¿no? Y me quiero ir con Zulema a Perú porque Zulema, la propiedad de la tierra ha sido un tema muy sensible también en América Latina, en la región, y sobre todo cuando se trata de tierras que ancestralmente pertenecen a comunidades indígenas. ¿Cómo tú ves en América Latina, en la zona que has estudiado, el respeto a ese derecho y si pasa como en tantas partes que al final sí está en la ley, pero termina siendo papel mojado? Bueno, lamentablemente la situación, yo diría que en muchos países de la región ha empeorado en los últimos años, ¿no? Para añadir algo a lo que mencionaban sobre defensores y haciendo el vínculo con el tema indígena, a nivel global, el 40% de las víctimas por conflictos vinculados a la tierra y al medio ambiente son indígenas, ¿no? Entonces, realmente es la población indígena que es la más vulnerable, que es la más afectada. Y a nivel global también, las 3/4 partes de las vulneraciones a derechos de defensores están en América Latina. Es decir, estamos en una región con una fuerte incidencia de la criminalización y de vulneración a los derechos de los defensores, ¿no? Luego de Colombia podemos mencionar a Honduras, a México, a Guatemala. En estos momentos, en Guatemala hay un proceso intenso de desalojos de comunidades indígenas y campesinas y una fuerte movilización en el país que ya está cobrando algunas vidas humanas, ¿no? Y muchas de ellas, como decía, indígenas, ¿no? Ahora, acerca de la pregunta que me hacías sobre el avance del reconocimiento de derechos, efectivamente hay avances a niveles normativos que son importantes, ¿no? Tanto nacionales como de tratados internacionales, ¿no? Tenemos ahora la Declaración Nacional de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por ejemplo. Ya teníamos el Convenio 169 de la OIT que establece el derecho a la consulta previa. Y esto ha bajado, digamos, a nivel de países con distintas normas, pero sin embargo encontramos todavía muchas dificultades de implementación de esas normas o de respeto finalmente de los derechos de la población indígena, ¿no? Sí, eso es lo que me temía, Zulema, que está en la ley, pero al final no se cumple. Y entonces vuelvo así con... es, ¿no? Tanto para el acceso a la tierra, hay realmente poca implementación legal, ¿no? En Nicaragua, por ejemplo, en donde hace muchos años ya hay una ley que crea un fondo para el acceso a la tierra de las mujeres rurales. Bueno, la ley es muy interesante, pero hasta ahora, después de muchos años, no hay recursos para implementarla, ¿no? Claro, ese es el otro lado. Hay procesos judiciales. Exacto. Ese es el otro lado, que está en la ley, pero no, el gobierno, el Estado, no tiene la facultad de implementarla. Y vuelvo contigo, Claudia, porque habíamos dejado un tema en pausa que me parece muy interesante. O sea, para los medios internacionales, para mucha gente fuera de Colombia, la idea de que el proceso de paz ha traído la estabilidad, el desarme y, bueno, la pacificación de todo el país, pues se ha albergado en la conciencia de todas esas personas y de muchos medios. Entonces, la realidad es otra. Para los defensores de derechos humanos es muy diferente a esos titulares de la prensa internacional y, sobre todo, ¿cómo va el proceso de restitución de tierras a los desplazados? Bien, efectivamente, el proceso con las FARC, que era la más grande y la más antigua de las guerrillas en Colombia, culminó con un acuerdo, pero que está teniendo muchísimos problemas en su reglamentación y muchos más en su implementación de manera efectiva. Tanto que las Naciones Unidas, que conformó una misión para la verificación de los acuerdos, ha llamado la atención del gobierno de Colombia frente a su preocupación por estos niveles de incumplimiento de puntos claves en los acuerdos, como reformas rurales, reformas para la participación política, y más grave, las medidas necesarias para garantizar la reincorporación a la vida civil de los excombatientes y garantizar mecanismos de justicia. Es así que se teme por la suerte de muchas de estas personas que se desmovilizaron con la intención de reincorporarse a la vida civil, quienes no encuentran respuesta institucional, los programas se están incumpliendo y que puedan retornar nuevamente a las acciones militares, a la vida de la guerra. Además, porque tenemos una guerrilla muy grande y muy importante en el país, el ELN, que está en proceso de diálogo, pero que en últimas no se ha desmovilizado y que podría ser receptora de esta gente. Así como grupos criminales, bandas criminales privadas que siguen apareciendo por todas partes en el país con gran
responsabilidad en afectación a civiles. Ahora, Claudia, en el tema de la restitución de tierras, ¿no?, las demandas de estos que han sido desplazados, ¿qué por ciento, si es que tienes alguno, qué capacidad de efectividad jurídica han tenido estas personas para que se les devuelva lo que es suyo? La restitución de tierras se contempló legalmente solo hasta el año 2011, después de más de 40 años de conflicto armado y de la denuncia del desplazamiento y el despojo. Esa ley se expidió con el propósito de facilitar un proceso judicial, un proceso legal a las víctimas para la restitución de su tierra. Se preveía en el 2011 que en 10 años, hacia el 2021, iba a restituir a más de 400.000 familias campesinas. En este momento, después de 6 años de implementación, se han restituido a cerca de 5.000 familias campesinas. Sí, es muy poco, muy poca la cifra. Ha sido un esfuerzo importante, 5.000 familias es importante, pero si el reto eran 400.000, tenemos una meta lejana aún por cumplirse. Claro que sí. Claudia, yo siempre digo que este programa de La Voz de tus Derechos es la posibilidad de abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada, ¿no? En este tema muchas puertas parecen cerradas, pero vamos a abrir una pequeña ventana hacia Perú y vámonos con Zulema, ¿no? Zulema, cuando hablamos de restitución de la tierra, de personas que han sido desplazadas de manera forzada y que están intentando recuperar el territorio, el terreno que muchas veces poseen de manera ancestral, después de familias y familias de tenerlo, no solamente estamos hablando de un título de propiedad, no es tener la tierra por tenerla, sino que hay una vinculación directa también en cuanto a seguridad alimentaria y la posesión de la tierra. ¿Cómo se ve esa relación en la región? Bueno, la relación entre tierra y alimentación es básica, ¿no? Está reconocida en los tratados internacionales, los tratados de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Para garantizar el derecho a la alimentación necesitamos un acceso adecuado a la tierra, ¿no? Y también recientemente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? También está muy claro, y eso ha sido una lucha en parte de la sociedad civil, que la tierra es fundamental y tiene que ser monitoreada en este proceso de implementación de los ODS, ¿no? La tierra está a la base de la seguridad alimentaria nacional, ¿no? Y lo que está pasando en los últimos años es que se está cambiando, ¿no?, el uso de la tierra, ¿no? Las tierras que eran antes cultivadas para la producción de alimentos para el consumo cotidiano, ¿no?, de los países, está siendo reemplazado por productos para la agroexportación o por tierras que se usan con otros fines, ¿no?, como decíamos antes, para las industrias extractivas, ¿no? Entonces, esto genera un riesgo nacional, ¿no?, a la seguridad y a la soberanía alimentaria. La población crece y lo que necesitamos en realidad son más tierras para cultivar alimentos, ¿no? Hay una demanda creciente de alimentos. Si dependemos de la exportación de alimentos, en un contexto además con una volatilidad de los precios muy alta, pues estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los países, ¿no? Entonces, claro, hacen falta medidas claras de los gobiernos para promover el desarrollo de la agricultura familiar y para pensar realmente en una estrategia que no nos ponga en una situación de vulnerabilidad ante una crisis internacional de alimentos o de su alza de los precios de los alimentos, ¿no? Bien, y bueno, agricultura familiar has dicho, Zulema, y me quedo con esa frase porque me ha gustado y quiero incluirla en la próxima pregunta que le haga Claudia, porque vamos a poner un ejemplo. Que nos acercamos a la historia de una de esas 5.000 familias, me has dicho que han logrado de alguna manera que se reconozca su derecho a la restitución de su tierra, más o menos 5.000. Tomemos como ejemplo una y compartamos con esa familia el retorno a su tierra. ¿Qué le espera allí? ¿Le espera la estabilidad? ¿Le espera la paz? ¿Hay garantías de que una vez retornados pues van a poder desarrollar ahí una labor agrícola, van a poder vivir en paz? Pues ese es uno de los grandes problemas de por qué no avanza la restitución, porque no hay mayores avances en la restitución en Colombia, ¿no? Es efectivamente la persistencia del conflicto armado, la persistencia de patrones de riesgo y de amenaza es lo que en muchas regiones ha imposibilitado adelantar estos procesos. Pero sí hay que reconocer que la ley contempló que los procesos de restitución debían ser acompañados además de programas productivos, ¿no? Entonces, las familias que han logrado pasar por todos estos obstáculos y lograr la restitución sí han contado, en los casos por lo menos que nosotras conocemos, con unos más que otros,
con mayores dificultades que otros, pero han logrado contar con apoyos institucionales para programas productivos que les permitan garantizar recuperar el tejido social y recuperar el proyecto de vida en el campo, ¿sí? Sin embargo, el número de familias es mínimo, ¿no? El reto está hacia más del 90% de las familias que están esperando una oportunidad como estas y aún no la han encontrado. Sí, ese número es una gota en un océano de necesidades. Sí, y imagina un país que tuvo cerca de 400.000 familias que se vieron forzadas a desplazarse, 400.000 familias, y que pudo haber despojado o abandonado más de 2 millones de hectáreas de tierra. 2 millones de hectáreas. ¿Cuántos países o ciudades europeas caben en 2 millones de hectáreas? Sí. Esas 5.000 familias que hoy han logrado volver a su tierra están habitando menos de 150.000 hectáreas de esas más de 2 millones, 3 millones que fueron despojadas. Es un volumen todavía insignificante. Zulema, hablamos, bueno, de comunidades indígenas, también de campesinos, de áreas rurales cuya utilización en la minería extractiva pues ha forzado a los habitantes a irse a otro lugar. Pero yo quiero ir más allá y hablar también del tema de la propiedad de la tierra en manos de las mujeres, porque es como si descendiéramos unos escalones más abajo y encontráramos una mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es la situación? Sí, ahí tenemos todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Desde los estados y desde las propias comunidades y organizaciones de campesinos e indígenas, ¿no? Ha habido desde los años 80, digamos, muchos avances en la reivindicación de los derechos de las mujeres rurales, ¿no? Hay una serie de normas, de institucionalidad que atiende el tema de la mujer, ¿no? En Colombia se ha creado una secretaría, una dirección específica para atender el tema de mujer rural, por ejemplo. Pero nuevamente pasamos al problema de la implementación de estas normas, ¿no? Hay mucha también participación y organización de las mujeres, de las mujeres rurales, de las mujeres indígenas, para defender sus territorios, ¿no? Pero bueno, eso se ha expresado también en un aumento de las muertes y de los riesgos y las amenazas a la vida de estas mujeres, ¿no? Entonces, digamos que hay dos temas ahí que atender cuando hablamos del acceso a la tierra para las mujeres. Uno es cuando hablamos de la titulación de las tierras, ¿no? Se necesitan políticas que reconozcan no solo el núcleo familiar y que hay un jefe de hogar, ¿no? Porque este jefe de hogar lo más probable es que sea el hombre, ¿no? Y que los derechos de las mujeres a la tierra queden disminuidos. Entonces la titularidad tiene que ser compartida, ¿no? Entonces ya hay muchos avances en ese sentido en los países, pero todavía hay que dar algunos pasos más adelante. Y por otro lado está el tema del acceso a la tierra de las mujeres que viven o que son parte de grupos colectivos, ¿no? Como es la mayoría de los casos cuando se trata de pueblos indígenas, ¿no? O en el Perú, por ejemplo, de las comunidades campesinas o las comunidades nativas. Hay normas al interior de la comunidad que establecen cómo se distribuyen las tierras entre hombres y mujeres. Y esas normas normalmente favorecen a los hombres. Y finalmente lo que tenemos entre la titulación individual, digamos, y el acceso a la tierra en sociedades colectivas es un porcentaje mucho menor de mujeres con tierras, ¿no? Y además las que tienen tierra normalmente tienen tierras más pequeñas y de menor calidad, ¿no? Sí, es muy lamentable esa situación, Zulema. Ya casi estamos terminando, pero Claudia, me gustaría hacerte la última pregunta muy brevemente. ¿Cómo ves esta situación de los desplazados en Colombia a corto plazo? ¿Qué ves? ¿Un agravamiento? ¿Un estancamiento? ¿La solución? Dame un rayito de esperanza. No, me pides algo que no puedo hacer. Es una población de más de 7,5 millones de personas que está demandando tanto la verdad frente a lo que fue su desplazamiento y quienes lo promovieron, quienes se beneficiaron de él. Se tenían muchas expectativas en razón al proceso de paz. Se esperaba que a través de ese proceso ese latifundio, esa empresa que pudo estar detrás de procesos de desplazamiento y de despojo de tierra respondieran ante la justicia transicional en este proceso de paz en el país. Pero desafortunadamente una decisión de la Corte claro, no ha sido el caso, lamentablemente. Posiciones políticas en el gobierno y en el Congreso están impidiendo que terceros puedan ser procesados en estos procesos de justicia que se van a abrir luego el proceso de paz. Muy lamentable, no hay esperanzas, pero yo creo que el tema sigue
Así que quiero agradecerte, Zulema, tu participación desde Perú. Claudia, de verdad me ha gustado mucho el enfoque, sobre todo desde la persona que vive directamente esa situación que nos has dado hoy y también desde las entrañas de Colombia. Así que muchísimas gracias a las dos por este tema y recordarles que esa tierra que nos ayuda en la estabilidad familiar, en la seguridad alimentaria, en la prolongación de tradiciones, es también, lamentablemente, en América Latina, el centro de muchos conflictos y problemas. Así que los espero en el próximo capítulo de La Voz de tus Derechos, este programa donde siempre abrimos una ventana, aunque la puerta parezca a veces cerrada. Muchísimas gracias, hasta la próxima y los espero.